Que el amor y la paz de Cristo sean vuestros corazones. Espero que estén buscando cada día más la presencia del Espíritu Santo, porque los momentos son críticos. La situación se está agravando cada día más en nuestras iglesias y en el mundo entero. Sin más preámbulo, puede abrir su Biblia, busque papel y lápiz, porque vamos a andar en bastantes citas bíblicas para que las apunte y puedas estudiarlas con más cuidado y con más tranquilidad y que nada te esté estorbando. Pueden abrir sus Biblias en Romanos 2:24 y la palabra del Eterno se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aleluya. Padre Celestial, te doy gracias porque es tu presencia la que me permite de nuevo llevar este pequeño estudio para que muchos abran sus corazones y abran su entendimiento en el mal que estamos cayendo. Padre Celestial, que sea la voz del Espíritu Santo que hable a través de tu siervo. Que sea tu Espíritu Santo que esté cambiando mentalidades y cambiando corazones para este camino que cada día se pone más estrecho. Padre Celestial, te doy gracias porque eres tú el que nos mantiene cada día y a cada momento en bendición y en victoria. Amén y amén. Este sermón lo denominé "No hay disciplina bíblica en la Iglesia de Cristo". Definición: ¿qué es disciplinar? Es confrontar a un creyente que ha pecado para que se corrija de su error y restablezca su compañerismo con Cristo y con los creyentes. La palabra disciplinar viene de la misma palabra que significa criar a un niño. Incluye dos aspectos: instruir, corregir. En Tito capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se habla del aspecto de instruir y enseñar. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 7, dice así: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. En 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Habla del aspecto de corregir o aprender. La disciplina no es para castigar ni exigir justicia. Además, el motivo siempre se basa en el amor y se lleva a cabo en el contexto de una familia. En Proverbios 3, 11, 12, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Aclarad que la disciplina bíblica es la evidencia del amor de un padre hacia sus hijos. Pongan mucha atención. El propósito de la disciplina bíblica es el siguiente. Punto número 1. Mantener la pureza de la iglesia. En Efesios 1:4, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él,
En Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificación, para ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos 12:10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provecho, para que participemos de su santidad. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Segundo punto, proteger la reputación de Cristo y su iglesia. Hechos 5:11 al 13. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano del apóstol hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Primera Tesalonicenses 4, 9, 12. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos con otros, también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honrosamente para con los demás y con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Segunda de Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Tercer punto, proteger a los creyentes de la contaminación del pecado. Al quitar la mala influencia del creyente inmoral, en 1 Corintios 5, 4, 8, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunimos vosotros a mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para que destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, si la levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Para provocarles a los demás temor a las consecuencias del pecado. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, reprendelos delante de todos, para que los demás también teman. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Restaurar al creyente que ha pecado, que reconozca su pecado. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauraré con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En Mateo 18:15, por tanto, así tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa lo que ha de volver al pecador del erróneo, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por sí quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Estos puntos que les he mostrado con las Sagradas Escrituras son puntos que nosotros no los queremos aplicar. Son puntos que nosotros tenemos que hacerlo como iglesia, adentro. La responsabilidad no solamente es del ministro, la responsabilidad es de la oveja también, porque tiene que cuidar la misma grey entre los mismos.
porque si nosotros no cuidamos y estamos dejando que entre levadura y miel a la iglesia, nosotros mismos en cualquier momento nos podemos contaminar. Como dice muy claro la palabra aquí que ya le leí, para que tengamos mucha atención en estos puntos. Pero sigamos el estudio y siga apuntando en citas bíblicas que será de bendición para usted. En 2 Corintios 2, 5 al 11 dice lo siguiente: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de vosotros si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos las maquinaciones del diablo. En Hebreos 12 al 13 dice lo siguiente: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Segunda Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese será señalado, y no os juntéis con él para que se avergüence. Punto número 4. Para mantener la unidad y armonía de los creyentes. En Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios el pueblo, y estaban todos unánimes en el portillo de Salomón. Filipenses 4:2-3. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Para eso también es la disciplina bíblica, para mantener la unidad y armonía entre los creyentes. Punto número 5, para mantener la disciplina bíblica dentro de la iglesia. El propósito es mantener el poder de llevar a otros a Cristo. Este punto es muy importante. En Hechos 5:14, a los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Hechos que requieren disciplina. Punto número 1. Cualquier pecado contra otra persona. En Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Segundo punto. Mentir o engañar acerca de la generosidad de la obra de Dios. Como le vuelvo a reiterar, estos son los hechos que necesitan disciplina adentro. Si usted ve un hermano que está en esto, necesita disciplina. Y el paso primordial es Mateo 18. Siga la enseñanza. En Hechos 5:3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Punto número 3. Posiblemente falta de fidelidad a sus compañeros en la obra misionera. Oiga, este punto es delicado. En Hechos 15, 37, 38 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Punto número 4. Causar disensiones y tropiezos contra la enseñanza bíblica. En Romanos 16, 17 y 18, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludad todas las iglesias de Cristo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a vuestros propios vientres, y con suaves palabras y lisonjosas engañan a los corazones de los ingenuos. Punto número 5. Promover una perspectiva humana que produce división y orgullo. Primera de Corintios 4:21. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara y con amor y espíritu de mansedumbre, incluyendo a todo lo tratado en los capítulos 1 al 4 de Primera de Corintios. Punto número 6, que tiene que tener disciplina dentro de la iglesia, la inmoralidad y la actitud pasiva hacia el pecado. En 1 Corintios 5 dice, cierto, si oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberéis más bien haberos levantado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente que juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros a mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para que a destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiados pues de la levadura vieja. Aquí nosotros nos deja un punto muy claro, pero imagínense, eso solamente, si Dios lo guía, sígalo, si no, tenga mucho cuidado. Aquí hay puntos de avaricia, estafadores, idolatría, borracheras, difamadores. Todos esos puntos necesitan disciplina bíblica. Sexto punto, la falta de consideración o falta de compañerismo genuino cuando se juntan los creyentes, divisiones entre los pobres y ricos, tomar a la ligera el significado de la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 17, 30. Pero a los anunciaros esto, que sigue os alabado, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís con vosotros, esto no es de comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabado, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed esto en mi cuerpo, es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haberla cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced eso todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues que todas las veces que comeréis el pan y beberéis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coman así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Séptimo punto que tiene que ser corregido, tiene que tener disciplina bíblica dentro de la iglesia, es la hipocresía. Gálatas 2, 11, 13, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniese algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por hipocresía de ellos, alguna falta de equivocación o una transgresión. Tal vez en el contexto se refería a la lista que está en Gálatas 5, 19, 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En ese texto nos habla a nosotros de 15 aspectos que tenemos que tener mucho cuidado en la inmoralidad, que es lo que estamos tratando el punto de llevar, que hay que tener disciplina en la Biblia, bíblicamente, para llevarla a la iglesia y para que nosotros hagamos las cosas como tiene que ser, no hacernos de la vista gorda del pecado. No es porque mi hermano esté pecando y yo lo sé y yo lo voy a callar, porque yo también me hago pecador, es lo mismo, es cómplice. Entonces yo también me estoy haciendo pecador, me estoy haciendo cómplice del pecado. Si yo veo a un hermano que está en inmoralidad, en impureza, en sensualidad, en idolatría, hechicería, en amistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, urgías, etcétera, 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 yo tengo la obligación, por mandato de Dios, de ir a corregirlo a solas, y ojalá tratar de corregirlo que usted no esté cometiendo el mismo pecado, porque si no el diablo se lo va a restregar en su cara, si no el diablo se lo va a decir, pero usted qué viene a decirme a mí, si usted viene a sacarme la paja a mí, tiene 2 camiones en sus ojos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. El punto número 8, la falta de armonía. En Filipenses 4, 2, 3 dice lo siguiente: ruego a Evodia y a Sindique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas a combatir juntamente conmigo el Evangelio. Con Clemente también a los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El punto número 9 que hay que combatir dentro de la iglesia: andar desordenadamente, no trabajar y meterse en todo. En 1 Tesalonicenses 4, 11, 12 dice lo siguiente: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los demás de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Segunda de Tesalonicenses 3:11, porque oímos que entre algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalalo y no te juntéis con él para que se avergüence, mas no tengáis por enemigos, sino amonestadle como un hermano. Punto número 10 que tiene que ser corregido dentro de la iglesia: blasfemar o hablar en contra de Dios o sus doctrinas. Primera de Timoteo 1:20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Punto número 11, enseñar doctrinas falsas o causar división por hablar de asuntos controversiales. Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta a lo que no conviene. En Tito 3:9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son más vanas y sin provecho. Al hombre que le causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Este punto de Tito 3, 9, 11, este es un punto muy controversial. Este es un punto que nosotros tenemos que tenerlo claro. Nosotros que estamos en la sana doctrina sabemos que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, que tenemos que tenerlo muy claro. Esto es lo que son estos judaizantes. Nosotros podemos llamarles la atención y indicarles y explicarles una vez, 2 veces, como dice la palabra. Ya si siguen en las mismas cosas, mejor ya dejarlos, porque ellos están condenados por su propio juicio. Entonces ahí ya no podemos hacer nada. Entonces tenemos que llevarnos con la línea que dice Tito, con dice Tito 3, para que nosotros comprendamos
¿Qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo? Lo podemos exhortar, les podemos explicar, le podemos decir, le podemos volver a decir después de una o dos o tres amonestaciones. Si no hizo caso, hay que desecharlo. Hay que desecharlo en ese momento, y si volvió a hacer otra vez más adelante, seguir estropeando lo que es la gracia, estropeando la sangre de Jesucristo, estropeando el sacrificio de la cruz, tenemos que volverlo a amonestar y indicarle las cosas. Y si no hizo caso, otra vez dejarlo solo. Punto número 12, que tiene que ser corregido con disciplina bíblica. Extraviarse de la verdad. En Santiago 5, 19, 20, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él ha ganado volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Punto número 13. El deseo de ser el primero y no querer admitir a otros maestros. En tercera de Juan 9:10, versículos 9 y 10, solo un capítulo hay. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos ni a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este punto que está aquí es como para estos ministros que dicen, no, usted no puede ir a tal iglesia, porque yo no acepto que aquella enseñanza usted la escuche. Yo no te la puedo ir. Si no hace las cosas que yo lo he hecho en la iglesia. Este punto es para esos pastores, para estos ministros que le prohíben a la grey ir donde otro pastor. Si somos del mismo espíritu, si sabemos que estamos con Cristo, tenemos que estar unánimes, tenemos que aceptar que la oveja vaya donde otro maestro, tenemos que aceptarlo. Entonces, esta disciplina tiene que estar directamente a los ministros. El que desea de ser el primero, porque él dice, no, yo soy el único que puedo enseñar, mentira. Y el que no quiera admitir a otros maestros. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Esta es una lista completa de los pecados que merecen disciplina. Es una lista de los pecados mencionados en el contexto de disciplina, según Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Parece que cualquier pecado puede ser razón para iniciar la disciplina. El problema que tenemos es que todos pecamos todos los días, en maneras y veces sutiles y a veces no tan sutiles. Nosotros mismos nos damos cuenta de muchos de nuestros pecados y pedimos perdón. Por eso no hay necesidad de la disciplina en ese aspecto, aparte de los pecados mencionados en casos de disciplina en el Nuevo Testamento. Si tenemos una guía muy exacta para saber cuándo es necesario la disciplina, aparentemente la iglesia tiene que discernir cuando se aplica la disciplina. Hay que decir que pecados son lo suficientemente serios o cuando un pecado no es serio en sí, pero aquí hay un punto aquí hay que tenerlo muy claro. Por ser repetitivo, si la persona sigue cayendo y sigue cayendo y sigue pecando en lo mismo, que sea pequeño, y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, ¿verdad? Tenemos que tenerlo muy claro. Diferentes, por tanto, se requiere mucho discernimiento para aplicar bien la disciplina. En cada caso hay que buscar el equilibrio entre la pasividad hacia el pecado y la exigencia que no permite nada de libertad para que el creyente aprenda por sí mismo cómo andar con Cristo. Como te lo estaba diciendo, cayó una vez. Yo vi a mi hermano una mala palabra, no le dije nada. Otra vez, otra mala palabra, ya lo fui y lo corregí, se corrigió. Pasado 2 días después, otra mala palabra, lo vuelvo a corregir, otra mala palabra. No, ya, aquí hay que levantar la mano porque está extraño. Esa es la pregunta que muchos estarán pensando, que solo el ministro puede corregir, porque es el único que puede llevar a cabo la disciplina. No, mentira. La respuesta es no, que le quede claro. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. La orden es para todos. Juzguen ustedes los siguientes puntos y vean si usted está en desobediencia. Y mejor dicho, está en pecado, porque si está desobedeciendo, está en pecado. Por más duro que suene. Si usted es cómplice, usted como todo creyente, si tiene que pecar y obedecer
lo que la Biblia dice, no lo que uno piense y no lo que uno desee o comparta que sea mejor para uno. En esto hay que tenerlo muy claro. Cualquier creyente que vea a otro creyente pecar y si no lo corrige con lo que está establecido en Mateo 18, 15, 16, puede tener problemas. O si no, en Santiago 5, 19, 20. Porque si no lo corrige, tiene problemas. La iglesia, la iglesia completa, quien sea, puede ser obreros, ancianos, siervos. Los ancianos sabemos que aquí están estipulados como los ministros o los que enseñan. Tenemos que corregirlos. En 1 Timoteo 5, 19, 21 dice así: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí hay que tenerlo muy claro. En 1 Timoteo 5, 19, 21. Esto es para los ministros. Para el siervo, 2 Timoteo 2, 24, 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Para los ancianos, Tito 1:9, retener de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumoces, habladores de vanidades y engañadores de mayormente de la incircuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta a lo que no conviene. Aquí tenemos muy claro en Tito 1:9, 11. En Tito 3, 10, 11. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En estos puntos nosotros tenemos que tener muy claro. A los creyentes espirituales nos habla aquí en Gálatas 6:1-2, en Filipenses 4:3, Dios mismo en Hebreos 12:5-13, en Hechos 5:1-11, Primera de Corintios 11:30, para los padres en Efesios 6:4. ¿Cómo podemos medir la disciplina? El verdadero Hijo de Dios tiene que cumplir varios requisitos para demostrar que su testimonio está libre. Estas son algunas pautas a seguir, sin hipocresía y con una vida limpia, en Mateo 7:1-5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que midáis os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, ¿cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del otro, de la que está en tu hermano. Un espíritu con un espíritu de mansedumbre, reconociendo sus propias debilidades. Vea los puntos que le estoy dando, cómo tenemos que estar nosotros limpios dentro de la iglesia para poder tratar de corregir y aplicar disciplina bíblica y tratar de sacar toda la basura asquerosa que el diablo la tiene ahí. Entonces tenemos que sacar toda esa levadura y toda esa miel en el nombre de Cristo, por el amor de Dios. En Gálatas 6:1-3, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas con los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tiene la perspectiva de que el disciplinado no es un enemigo, sino un hermano. Tenemos que tener muy claro que tenemos que verlo como un hermano que está caído. No es que lo vamos a ir a volar pala. No. Tenemos que verlo, tenerlo que podemos ser nosotros. Entonces, tenemos que ir nosotros como que es un hermano. A 2 Tesalonicenses 3:15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como fuera tu hermano.
juzgando sin perjuicios ni parcialidad. En 1 Timoteo, 5:21, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo de los ángeles escogidos de los que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Tenemos que tenerlo claro. Hay mucha gente que dice, no, es que aquel hombre no es de corbata, no se le puede decir nada. Mira, es que aquel hombre mira que aquel hombre no. Es completo. El que esté ensuciando la casa de Dios hay que corregirlo. Hay que indicarle, pero tenga la plena seguridad que usted tiene que estar limpio para que el diablo no le recuerde su pecado. Hay que corregir tiernamente. En 2 Timoteo 2:25, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan. En Mateo 18:15-22, un creyente peca, hay un manuscrito que agrega las palabras contra ti. Tales palabras corresponden a las palabras contra mí, que se encuentran en el mismo contexto en el versículo 2. Si aceptamos que las palabras contra ti forman parte del original, tenemos que reducir la aplicación de este pasaje a una situación en que el creyente enfrenta al pecado contra él. Entonces, tendría que referirse a Gálatas 6:1, para una aplicación más amplia. Cuando un creyente ve a otro pecar y no lo corrige, están problemas, aunque no sea contra él. Oiga, aquí está lo bonito. Entonces, si yo veo que una persona está pecando, pero no es contra mí, entonces yo diría que no podría aplicar Mateo 18, y no es así, ya lo expliqué, porque se está refiriendo en Gálatas 6:1. La aplicación más amplia, cuando un creyente ve a otro pecar, aunque no sea contra él. Enfrentar al creyente que pecó, a tú, que recibiste la ofensa del otro. Tenéis que reprenderlo a solas, tú y él solos. Si te pide perdón, tienes que perdonarlo. Y el proceso de disciplina terminó. Mateo 18:15-21. Enfrentar con testigos al creyente que pecó. Tú junto con los que tienen algo de información para comprobar tu acusación, tienen que reprenderlo al que pecó. Si te pide perdón, tienes que perdonarlo. Y el proceso de disciplina terminó. En Mateo 18:16-21. Confrontar ante la iglesia al creyente que pecó. Tienes que informar a la iglesia, tal vez por medio de sus líderes, del pecado del proceso que has llevado a cabo. Indicarle al líder que ya le llamaste la atención del pecado que estaba haciendo, no te quiso corregir. Ya fuiste con personas que conocían de lo que él estaba haciendo o lo que ella estaba haciendo, no se quiso corregir, entonces así mismo se le dice al líder, entonces ya el líder ya procede. Esa es la pauta a seguir, para que quede claro, esa es la pauta a seguir, pero como desgraciadamente el pueblo está tan lleno de levadura, que ve otro que hasta se llenó de levadura, no le dice nada. Ese es el grave problema que hay. Entonces tenemos que buscar el rostro de Jesucristo y llenarnos y buscarlo en espíritu y en verdad, para que el Espíritu Santo nosotros nos limpie de todo pecado y así poder nosotros limpiar la iglesia que está llena de levadura y miel. Levadura es el significado de pecado y miel es la dulzura del mundo. La iglesia, o tal vez por medio de sus líderes, tiene que enfrentar al creyente que pecó en Mateo 18:17. Si pide perdón, la iglesia tiene que perdonarlo y el proceso de disciplina terminó. Despedir de la iglesia al creyente no arrepentido o tratarlo como gentil. Los creyentes que tienen que tratarlos como no creyentes deben ser amables con él, pero no deben tener compañerismo en Cristo con él. Pueden platicar con él, pero no con el fin de amonestarlo ni animarlo a reconocer su error. Tratarlo como recaudador de impuestos. Los creyentes deben de verlo como uno de sus paisanos o creyente que ha traicionado a su pueblo, la iglesia, ya que el recaudador de impuestos era un judío que obtenía los impuestos de sus paisanos judíos para mandárselo a Roma. Confiar que la disciplina tiene la autorización de Dios mismo, Mateo 18:20. Atar significa prohibir, desatar significa permitir. En el contexto, todos los discípulos, y no solamente Pedro, como representante de la iglesia, pueden prohibir que el creyente no arrepentido pueda gozar del compañerismo en la vida de la iglesia. Puede también permitir de nuevo su participación
en la vida de la iglesia cuando se arrepientan. Tal autoridad ha sido dada a toda la iglesia. La frase será desatado o atado en el cielo se traduce mejor así: habría sido desatado o atado. La construcción de un futuro perfecto para el que peca. Así lo que la iglesia hace cuando disciplina según las reglas bíblicas, que quede claro, solamente muestra lo que Dios en el cielo ya ha mandado. El proceso de disciplina a nivel de iglesia, tal vez por medio de los líderes, se asegura por unanimidad en oración. El Padre va a guiarlos y a darles los consejos que necesitan en el proceso de la disciplina. Cristo mismo va a estar presente en dicho proceso, Mateo 18:20, al nivel del primer paso, Mateo 18:15. Tienes que perdonar al que pecó contra ti, no importa cuántas veces te pida perdón, Mateo 18:21-22. En procedimientos, en casos específicos de los apóstoles, Pedro en la iglesia de Jerusalén, Hechos 5:1-11, a personas disciplinadas, la pareja de Ananías y Zafira, su pecado, mintieron y engañaron sobre su generosidad. Impuso su pecado, no tuvieron oportunidad para arrepentirse, Dios tomó sus vidas. Este punto de disciplina bíblica sería para los ministros. Nosotros, que fuimos llamados a enseñar, tenemos que tener un panorama muy cauteloso, pero nunca condonatorio. Este punto, la oveja no puede impartir juicio alguno, pero si es espiritual, pondrá en fuego a los frutos del ministro, porque este punto es muy delicado para la grey. El engaño puede destruir la confianza entre creyentes, así considerarlos tales circunstancias como un pecado más serio que otros, y como ministro, Pablo aplicó los pasos de Mateo 18:2. Pongamos atención porque esto es lo bonito de aquí. Pablo lo aplicó Mateo 18:2 en la obra misionera, en Hechos 15:31-39, como ya hemos leído, cuando en el momento de Bernabé, que quería llevarse consigo a Juan, el que se llamaba Marcos, que tiene el sobrenombre Marcos, y Pablo dijo que no. Pablo dijo que no porque ellos habían abandonado más adelante y entonces ni tampoco Bernabé porque se puso en contra. Ya, su pecado, el pecado de ellos fue que abandonaron a Pablo y a Bernabé en Asia Menor. Pablo no aceptó incluir a Marcos en su viaje misionero con Bernabé. Pablo finalmente dejó a Bernabé, quien no aceptó tampoco el juicio. Tal vez Marcos se arrepintió o Pablo lo perdonó. Sin embargo, Pablo todavía no quería utilizarlo en la obra. Líderes que fallan deben demostrar fidelidad por un tiempo antes de comenzar a tomar el liderazgo de nuevo. Como Bernabé no estaba de acuerdo, vemos que la disciplina depende del discernimiento de los ministros. En este punto, aquí aterrizo un poquito, en este punto tenemos que tenerlo muy claro. Perdón. Hay ministros que han caído de la gracia. ¿Está bien? No podemos nosotros juzgarlos, pero sí ellos tienen que tener muy, muy claro que van a ser disciplinados por otros ministros o por otros concilios. Entonces, tienen que esperar un tiempo laxo. ¿Por qué? Porque hasta en la Biblia está. Si nosotros agarramos los ejemplos, voy a agarrarle dos ejemplos para que lo comprendan, porque hay muchos que dicen, no, es que ya no puede volver más a la obra, es que ya no puede porque ya no. Aquí es lo que dice la Biblia, aquí es lo que explica el Espíritu Santo. Entonces, voy a regalarle dos ejemplos muy vivos, que cómo podemos nosotros discernir para nosotros no pecar. Ya les dije, lo que es la grey, y nosotros que fuimos llamados a enseñar, que son parte de los ministerios. Entonces, nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Hay dos ejemplos muy claros. Voy a poner un ejemplo para que ustedes juzguen, para que no estén diciendo, no, es que ese ministro no puede predicar de nuevo, es que ese ministro no puede volver, es que ese ministro no. Vamos a hacer lo que dice la Biblia. En la Biblia hay dos ejemplos, está Judas y Pedro. ¿Por qué le coloco Judas y Pedro? Ahora sí, porque son los más conocidos, porque le puedo colocar otros, pero mejor colocar Judas y Pedro. Judas tuvo 3 años y medio al lado de Pedro, oiga lo bonito, al lado de Pedro, echando fuera demonios, sanando enfermos. ¿Quién sabe cuántos están en el paraíso, en descanso, allá presente del lado de Jesús, por el ministerio de Judas? Y Judas agarrando calor en el infierno. Entonces,
Ese punto solo Jesús lo sabe, solo Dios lo sabe. Entonces, pero vamos ahí al punto. 3 años y medio. Dios dándole oportunidad a que se arrepintiera. Y era ministro, era apóstol, era ungido, era llamado, era escogido. Y en el nombre de Jesús echó fuera demonios, a los enfermos y todo lo demás. A la par de Pedro. Falló, no se arrepintió, se murió. Bueno, se mató, bueno, lo mismo, se murió y está en las pailas del infierno. El primer ejemplo. Segundo ejemplo, Pedro. Pedro anduvo con Cristo. Es una de las personas que se le demuestran más fallas que a cualquiera. Era que fallaba en todo, hablaba a la ligera, tosco, sin palabras, sin letras, sin nada. Peca, lo niega, se aleja de Cristo, lo abandona, lo niega 3 veces. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro fue, se arrodilló, pidió perdón y la gran misericordia de Cristo lo restauró, lo levantó, lo llenó del Espíritu Santo en el libro de Hechos. ¿Y qué pasó después? Y era ministro, era apóstol, ¿verdad? Y había caído de la gracia. ¿Y qué pasó después? Pedro en las dos primeras predicaciones que hizo, 8,000 almas se ganó para el reino de Dios. Entonces, ¿qué ejemplo nos da eso? Toda persona que cae de la gracia, toda persona que cae de la gracia, que sea llamado al ministerio y cayó, si llegó y se arrepintió con el poder del Espíritu Santo, lo levanta y lo vuelve a colocar en la obra. Y usted no es nadie para juzgarlo, usted no es nadie para decir que no puede. Si en la Biblia está la enseñanza, tenemos que aplicarla. Y le digo a todo ministro, a toda persona que sea líder, que haya caído de la gracia, vamos, Cristo no vino a tumbar a nadie, Cristo vino a levantarlo. Entonces, levántese con el poder de Cristo y para adelante. No se preocupe, la mies es mucha. No se preocupe, siga para adelante buscando a Cristo. No importa, somos imperfectos. Nadie es perfecto aquí. Somos imperfectos y estamos buscando cada día más crecer en el Espíritu Santo. Entonces, aquí si me caí, aquí me levanto y voy para adelante porque no voy a dejar que el diablo me corte la jupa y me mande al infierno. En eso hay que tenerlo muy claro. Pablo aquí con la iglesia de Roma en Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Aquí le está diciendo también a los ministros. ¿Me comprende? Porque a lo último dice, engañan los corazones de los ingenuos. Ya, sino a sus propios vientres con suaves palabras. Son ministros, son los que sirven a nuestro Señor Jesucristo. Lo está diciendo Pablo para la iglesia de Roma, en Romanos 16, 18. Entonces, para los ministros. Su pecado, ¿cuál era? Causaban decisiones, enseñaban doctrinas en contra de la fe. Eran ministros, pongan mucha atención en este punto. Eran ministros. Los creyentes debían vigilar y fijarse a los que causaban disensiones. Los creyentes debían de apartarse de ellos. Escuchen esto, muchos que están ahí en estas doctrinas falsas, la palabra dice, apártese, váyase de ahí. Tal vez no había un problema específico de tal momento. Pablo les mandó que se siguieran unos pasos de amonestación. Esto es claro, salga y no lo escuche. Vea el paso que da Pablo a los ministros falsos. Aquí no hay paso de disciplina. Aquí hay paso es que mandato, orden, clara, salga, no lo escuche, váyase. Eso es lo que está diciendo Pablo para los ministros. Cuando usted escucha un ministro chueco que está torciendo la escritura, no se preocupe. Salga huyendo de ahí. Es orden del Espíritu Santo, salga huyendo de ahí. En este caso donde que aparentemente no eran creyentes, no son esclavos de Cristo, Romanos 16, 18, había la necesidad de cortar la relación inmediatamente. Pongan atención, era necesario cortar la relación inmediatamente. Pablo con la iglesia de Corintios, en Corintios 5, a la persona que disciplina, un creyente de Corinto, su pecado era que tenía relaciones sexuales con una mujer que antes había estado casada con su padre. Ese es el contexto histórico de por qué era dirigida la carta y el capítulo, por qué era así. Entonces voy a leer el contexto histórico para que nosotros, eso es lo que hay que hacer cuando la palabra dice escudriñar. Escudriñar no es leer, escudriñar es buscar. Igual les doy el consejo de Lucas 1:3.
que hay que escudriñar las cosas desde el principio, hay que ir atrás a la historia, al contexto bíblico, a donde sea, pero hay que irlo para tenerlo así muy claro. Entonces, ¿qué era? Tenía relaciones sexuales con una mujer antes que estaba casada con su padre. Parece que ella no era creyente. Oiga, 2 puntos. Estaba casada con su padre y no era creyente. Eran yugos desigual, pero por completo. Parece que ella no estaba casada. Ya aquí no fue la disciplina. Aquí ya no. El procedimiento era así: regañar a la iglesia. Oiga, va el procedimiento: regañar a la iglesia por sus ideas erróneas sobre la relación del cuerpo con la espiritualidad. Pablo juzgó al que cometió el pecado, pero fue inmediato: sácanos de ahí. El espíritu de Pablo, junto con la iglesia reunida en el poder de Cristo, lo entregó a Satanás, lo puso en el dominio que Satanás, quien es el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4, destruir su carne, dejar su carnalidad, es decir, su autosuficiencia y su perspectiva humana, salvarle su espíritu, rescatar al creyente por restablecer su dependencia en Cristo y su perspectiva espiritual. Varios son los casos de disciplina que están en las Sagradas Escrituras, como Juan en Gallo, 3 Juan 9:11. La persona disciplinada fue Teótrofes. Su pecado, su deseo de ser el primero, excluir a los otros maestros, expulsar a los que recibieran otras doctrinas de otros maestros, como se lo expliqué. Eso es para los ministros que dicen: no, que usted no puede escuchar a aquel pastor, es que usted no puede escuchar a este pastor, es que usted no puede ir a esta iglesia. Es que si somos del mismo espíritu, somos del mismo cuerpo de Cristo, que Dios reprenda al diablo con estos ministros así, porque somos el mismo cuerpo, vivimos el mismo grado de espiritualidad, el mismo espíritu que tiene aquella persona. Lógicamente, que si es una doctrina que no está establecida para la iglesia, que no está establecida para el cuerpo de Cristo, yo no creo que un creyente que se tenga el Espíritu Santo se vaya a ir a meter a la iglesia católica, o que un creyente que tenga el Espíritu Santo va a ir a meterse a la iglesia de los mormones, o se haga musulmán, o se ponga a con los Dalai Lama, o que se ponga a encárcele una... No creo. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a ir a tratar de buscar a donde están nuestros hermanos, nuestros amigos, cuando muy claro lo habla en Juan 15:15, ya no los llamaré discípulos, los llamaré amigos. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro. En Gallo, cuando le escribió la carta de Gallo, entre 3 Juan, expresó por Teófres y por la posibilidad a la vista de enfrentar a Teófres. Tal vez Juan indicó que Teótrefes no se había arrepentido, que hubiera ido para enfrentarlo cara a cara, que era hombrecito. Sería difícil llevar a cabo una disciplina de un líder así hoy en día. Ya no hay apóstoles con su autoridad, entonces tenemos que tenerlo muy claro. Sin embargo, los líderes que han tenido una relación con la iglesia tal vez deben intentar de reprender a un líder como Teótrefes, aunque sea de una iglesia autónoma. Ya, que si yo veo que aquel maestro está así y yo sé que es de la misma iglesia, digámosle, voy a poner un ejemplo: las asambleas de Dios. Yo veo que aquel pastor de las asambleas de Dios está aplicando una doctrina que se está saliendo fuera del fundamento. Jesucristo a mí me manda corregirlo como ministro. A mí me manda corregirlo como ministro. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando a los ministros, a los que enseñamos, a los que llevamos la doctrina de Cristo, por el amor de Dios. Tampoco tenemos que hacernos de la vista gorda. Los procedimientos ya los explicamos. Los procedimientos en caso de los líderes en 1 Timoteo 5:19-21. Hay que escuchar la evidencia sin prejuicios, juzgar de antemano, no parcialidad, no tener favoritismo. En Timoteo es quien recibe la instrucción para manejar el caso de la acusación contra un anciano. Un anciano es representado como los ministros. Entonces, hoy en día los ancianos tienen que aplicar tales principios al anciano que está causando esta división. Si lo juzgamos en el caso que se confirma el anciano pecó, hay que reprenderlo en la presencia de todos los demás para que tengan temor. El ministro no se reprende solo, el ministro se reprende en presencia de todos para que tenga la iglesia temor y se dé cuenta que las cosas aquí se hacen con Cristo y si no se hacen con Cristo, las está haciendo mal, tome, para que tengan claro. Pablo nos dice qué tan sería el pecado. Si fue un pecado hecho
En privado solo se le dice el pecado de un líder debe ser anunciado a todos para animarlos a no caer en lo mismo. Pablo tampoco dice si de tal persona debe dejar su puesto por un tiempo. Algunas preguntas acerca de la aplicación de la disciplina. ¿Cómo la relaciona con Mateo 18? Con los casos de los apóstoles. Pablo involucra a toda la iglesia en el nombre de Cristo, como se enseña en Mateo 18. También en algunos casos amonesta varias veces al creyente desobediente antes de expulsarlo. En algunos casos pide 2 o 3 testigos. Entonces, generalmente Pablo utilizó los principios de Mateo 18:2. Tal vez la razón mayor de la diferencia entre los cristianos, entre los que Cristo enseñó y a los que Pablo hizo en Mateo 18, se aplica a casos que un creyente peque contra otro creyente directamente. Los casos de Pablo tocan pecados más públicos, cuando no solo se ofenden a un creyente, algunos pecados por naturaleza afectan más a la vida de la iglesia en su reputación y por eso requieren expulsión inmediata por casos de inmoralidad, falsa doctrina, engaño, robo, etcétera, etcétera. Los diferentes procedimientos ya estudiados se aplican en general, utilizándolos siempre con los mismos principios para enfrentar y amonestar, usar testigos, para toda la iglesia tenga una asociación de disciplina, pero tal vez de principios que aplican con una flexibilidad tomando en cuenta las diferentes circunstancias o condiciones de cada caso. Tal vez en este momento del estudio te estás haciendo estas preguntas, te hagas estas preguntas y voy a tratar de contestar y tú verás si te quieres corregir. Cualquier pecado puede ser razón para disciplina. En Mateo 18 parece que cualquier pecado contra otro creyente puede ocasionar el comienzo de los pasos de disciplina. La única cosa es que quien tome el primer paso debe tener la seguridad de que tal pecado es lo suficientemente serio para seguir los pasos hasta la expulsión de la iglesia. Si el pecador no se ha arrepentido, aunque un creyente, segunda pregunta que te puedes estar haciendo, aunque un creyente no haya pecado contra nosotros, en Gálatas 6:1 nos enseña muy claro que debemos de enfrentarlo. Si el procedimiento es de alguna falta que no sea contra nosotros, tenemos que enfrentarlo, tenemos que corregirlo. Es la responsabilidad del creyente, es la responsabilidad del creyente sacar el pecado de la iglesia, sacar el pecado de esa alma. Es la responsabilidad. Compréndalo, que si no lo está haciendo, usted está en pecado. Otra pregunta que se puede estar haciendo: ¿cuánto tiempo debe pasar entre los pasos de la amonestación? La Biblia, para tenerlo claro, la Biblia no especifica cuánto tiempo debemos de dar al pecador para pasar los demás pasos de disciplina, pero parece que pasaba inmediatamente el otro nivel de disciplina cuando no había arrepentimiento. Entonces, como que no era así como que le voy a dar mucho tiempo. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. La Biblia no nos dice, pero tenemos que tener muy claro que si se ha arrepentido pero no muestra frutos de arrepentimiento, hay que seguir con los otros pasos, ya que no fue un arrepentimiento genuino. No hay nada de castigo ni de limitaciones después del pecador que se haya arrepentido. No hay ningún ejemplo claro en el Nuevo Testamento de imponer un castigo o una limitación después del arrepentirse. Hablando de la iglesia, que hay que tenerlo muy claro, no demuestra nada como decir, usted era líder, bueno, usted me servía aquí, pero como usted pecó, lo quito, lo va a dar como 6 meses, no. Si hay un arrepentimiento y mostró frutos dignos de arrepentimientos, tenemos que tenerlo muy claro. En el caso de un líder, es posible que todo tiene que seguir en su puesto por un tiempo. Parece que Pablo quería que Juan Marcos mostrara fidelidad por mucho más tiempo antes de involucrarse de nuevo en la obra misionera, ya que los requisitos de un anciano hablan de las características establecidas en su vida. Entonces, en este punto nosotros tenemos que tenerlo muy claro. En 1 Timoteo 5:22, no impongamos con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, como el proceso de reconocer de un anciano después de haber pecado, pero es mejor considerar tal pasaje como instrucción sobre el reconocimiento inicial. Si es bueno esperar, observar bien aún antes de reconocerlo como anciano, parece sabio ser aún más cuidadoso para restaurar a su puesto a un anciano que pecó. Pero para la oveja sí está difícil.
Porque si vamos al ejemplo, en el caso del rey David, vemos el arrepentimiento genuino de David. De todos modos, Dios tomó la vida de su hijo. Oiga lo que sucedió. Dios tomó tomó la vida de su hijo y le prometió conflicto en su casa. Entonces, existe el principio de sufrir las consecuencias del pecado aún después del arrepentirse. La pregunta es si podemos imponer castigo como Dios lo hace. No hay respuesta en la Biblia. Acepto tal vez el ejemplo de Juan Marcos, pero no hay respuesta en la Biblia. Según el principio de la restitución del Antiguo Testamento, el creyente que robó o usó mal algo de otro creyente tenía que pagar los daños, aún después de haberse arrepentido. Pero eso es el Viejo Testamento. No sé cómo lo vayan a tomar los ministros. Otra pregunta que te puedes estar haciendo. ¿Hay una disciplina para el no arrepentido que no sea expulsión de la iglesia? Lo lamento. No hay. No hay ningún ejemplo de disciplina intermediaria, como la de poder asistir sin ciertos privilegios. Algunos piensan que el no comer, en 1 Corintios 5:11, y no asociarse con los creyentes disciplinados, en 2 Tesalonicenses 3:14, son los ejemplos de disciplina sin expulsión de la iglesia. Entonces, según ellos, el disciplinado no puede tomar la cena del Señor ni participar en los eventos sociales de la iglesia. Es más probable que el comer y el compañerismo de tales pasajes hable de la vida y la reunión de la iglesia, ya que el comer, la cena del Señor, es una ceremonia normal, y el compañerismo eran partes integrales de la iglesia reunida. Tenemos que tenerlo muy claro, ahí para muchos ministros, ahí para que lo entiendan, si lo están escuchando. ¿Qué tanto debe protegerse la reputación del disciplinado? Esta es otra pregunta que se puede estar haciendo usted. Ejemplos de casos en los que no se arrepintieron o arrepentidos fueron expuestos. Lucas describió la falta de Juan Marcos. Lo tenemos claro, lo describió en Hechos, en el libro de Hechos. Uno después de su arrepentimiento, la iglesia en Antioquía se dio cuenta de la posición de Pablo en Hechos 15, 31, 42, 36, 41. Pablo describió el pecado de Corintios. No solamente dijo que era la inmoralidad, explicó el tipo de inmoralidad en 1 Corintios 5. Pablo expuso el pecado de Pedro y de Bernabé a los de la Galacia, a pesar que su pecado ocurrió en Antioquía, en Gálatas 2:11. Esto es lo extraño. Pablo nombró a las dos mujeres en Filipo con una descripción de su pecado en Filipenses 4:2-3. Pablo exigió que los de Tesalónica señalaran a los que no trabajaban en 2 Tesalonicenses 3:14. Pablo nombró 4 hombres cuya doctrina era mala, 1 Timoteo 1:20 y 2 Timoteo 2:17. Pablo mandó que Timoteo reprendiera públicamente al líder que pecó, en 1 Timoteo 5:20. Pablo nombró a Demas y su pecado de amar al mundo en su carta a Timoteo. Y a los de Éfeso, a los que no sabían nada de su pecado, en 2 Timoteo 4:10, 22. Vosotros son los de Éfeso. Juan nombró a Teótrefes y su pecado en una carta a Gallo, a la iglesia en 3 de Juan 9:10. Por lo general, decimos que si un pecado hecho en privado no hay necesidad de denunciarlo. Esto está muy claro en la Biblia. A la iglesia, si es un pecado público, hay la necesidad de tratarlo público, pero ¿qué hace uno si el pecado es adulterio y nadie más sabe? Va en privado para reprenderle. Si se arrepiente no tienes que decirle nada a sus cónyuges. A la iglesia, cambia el cuadro. Si se trata de un líder, ya lo expliqué. Algunos dicen que Proverbios, pongan mucha atención, algunos dicen que Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Algunos ministros o maestros enseñan que debemos cubrir y no publicar el pecado de un creyente. El que cubre un pecado es el que acepta las disculpas del que pecó. Es decir, el perdón en vez de mantener amarguras y rencillas. Él tiene amor, quiere que las consecuencias del pecado ya paren y no sigan, causando daño entre amigos.
Pero eso, una vez que uno pide perdón, no hay razón de repetir el caso en el futuro. El que ama no va a querer herir a su amigo ni va a querer vengarse al nunca perdonarlo y seguir comentando el daño que lo ocasionó. Los proverbios que les acaba de leer no quieren decir que escondamos los pecados. El amigo reprende a su compañero cuando peca, Proverbios 27, 5, 6. El amigo le ayuda a su compañero a confesar sus pecados para que pueda prosperar. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia, Proverbios 28, 13. Parece que en el Nuevo Testamento la publicidad de un pecado dependía de la seriedad del pecado o su afecto en la iglesia. Por lo menos en el caso de un líder, su error fue expuesto a todos con el fin de que otros tuvieran temor, en el caso de 1 de Timoteo 5:20. No explica si lo reprende aún si se ha arrepentido. La pregunta del $1.000.000 y que muchos maestros enseñan para que la oveja bote su discernimiento de las falsas enseñanzas y de los falsos profetas y de los falsos ungidos es esta que te puedes estar haciendo ahorita en este momento o tratando de aludir la verdad para no corregir el pecado y seguir en el pecado, porque una cosa es lo que uno opine y otra cosa es lo que la Biblia nos enseña. O una cosa es lo que nos enseñaron y otra cosa es cuando nos enseñan la verdad. Tal vez estás diciendo, ¿no nos enseñó Jesús que no debemos juzgar? En Mateo 7:1-5. Cristo condenó al que juzga el pecado de otro cuando él mismo comete el mismo pecado. Ponga atención. Está condenando la hipocresía, el juzgar en sí. Uno puede juzgar al otro después de limpiar su propia vida, como lo expliqué yo. Jesucristo no está condenando el juzgar, está condenando al que juzga hipócritamente. Si usted está bien en Cristo, que eso espero, si no está, póngase en cuentas porque viene juicio pronto, viene juicio pronto. Entonces póngase en cuenta, busque el rostro de Cristo. Puede corregir a su hermano. En Juan 8:1-11. Es muy probable que esto no esté en el original. La motivación de los que acusaron a la mujer adúltera no era para fomentar justicia y ser fiel a la ley de Moisés. Su motivo era hacer caer a Jesús en una contradicción. Entonces no eran creyentes genuinos. Cristo no tomó a la ligera su pecado, lo llamó pecado y le pidió que se dejara de pecar. Cristo aplicó Mateo 7:1-5 a la situación específica. Condena la hipocresía de los que querían castigarla. Todos pecamos, pero debemos de confesar el pecado y quitarlo de nuestra vida. Así uno puede juzgar al que pecó y corregir al que está pecando. Pero como Cristo, uno debe buscar el arrepentimiento y la oportunidad de perdonar y restaurar al que pecó, para que lo tengamos muy claro. Nosotros fuimos llamados a disciplinar dentro de la iglesia, para que quede claro. Porque muchos dicen y muchos enseñan que no podemos disciplinar la iglesia, que yo no sé qué. Bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 5:11-13 dice así: Más bien os escribí que no juntéis, con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Los que son así no son hermanos, lamentablemente. Esos son cabros. Cabros son. Entonces no son cristianos, son cabros. Están en la iglesia, pero son cabros. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Atención aquí. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Parafaseando lo que quiere decir el apóstol Pablo, ahí dice: si usted no es capaz de sacar el pecado de la iglesia, ¿por qué quiere sacar el pecado del mundo? Si usted no es capaz de limpiar la iglesia, ¿cómo usted quiere limpiar el mundo?
¿Cómo es capaz que la iglesia esté solamente juzgando, diciendo, mira al pecador, mira cómo anda el pecador, mira al pecador, mira al pecador de allá, mira al pecador del vecino, mira al pecador aquel, mira al pecador aquel, pero no es el que está pecando dentro de la iglesia? Y con más corroncha, no es tu pecado dentro de la iglesia. Mucha gente que llega a la iglesia que no suelta el teléfono, gente que está el predicador dando palabra de Dios y están mandando mensajes, gente que prefiere en una oración irse para el baño a mensajear, gente que están hablando de chismes, de novelas, en una predicación, en una oración. Por el amor de Cristo, ya es hora que la iglesia saque esa levadura y esa miel, y si está en eso, arrepiéntase, porque desde que entra a la casa de Dios es casa sagrada, es casa de oración, es casa de ir a buscar el rostro de Cristo, no llevar chismes, no ponerse a platicar cuando el predicador está dando la enseñanza, no ponerse a hablar cuando haya oración. Por el amor de Cristo, ya deja eso, viene juicio. Por el amor de Dios, entiéndalo, viene juicio, entiéndalo, por el amor de Cristo. Nosotros fuimos llamados por Dios no a inmundicia, sino a santificación. Así que hay que desechar todo lo malo y llenarnos del Espíritu Santo por el amor de Cristo. Nosotros mismos ya basta. Cristo viene pronto y pedirá cuenta a todos. Entiéndalo, es que pedirá cuenta a todos. Bendito sea Jehová. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Parafaseando eso que dijo Pablo ahí, por tu manera de vivir, por tu manera de caminar, por tu manera de estar en la iglesia, porque estás peor que los que están afuera, nadie quiere venir a la casa de Dios, nadie quiere buscar a Cristo por culpa de ustedes mismos. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, te doy gracias por haberme permitido otra vez más de llevar tu santa palabra, tu verdadera palabra, Señor Jesús. Es tiempo, Padre Celestial, que la iglesia despierte. Bendito sea tu nombre, oh Jehová. He dicho las cosas que tú me has colocado en mi corazón, Padre. He enseñado tu palabra y tu palabra es la verdad. Lleva confort, alivio a todos los que estén escuchando este estudio. Algunos que están enfermos, Señor, restáuralo, afírmalo, límpialo, colócalo como atalaya en esas iglesias y que se haga conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo. Amén y amén.